¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que escribimos entre todas y entre todos. Si bien lo sabes, imposible proyectar el futuro si no conocemos el poder de la historia. Tilín, 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 suena la campana, profesor. Profesor Peralta, ¿cómo está? Señor Bienvenido Stock, nuevamente. muy bien, muchas gracias. Su manzana coletera, Venga, la profesor, en este manzanita. ritual que Venga tenemos para acá. Ahí Venga está para su acá. manzana, Venga, profesor. venga, venga. Para Ya. la colección de manzanas. Tengo un, Pasa para acá la tengo un manzana. container de manzana, ya no un cajón. Me tenís chato con tus manzanas. Fuera una verde. Profesor, me hizo acordar un personaje de teleserie con esa actitud. ¿Cuál? El señor de la querencia. Ya digo, Pasa para acá la pasa para acá la manzana. manzana. ¡Carajo! Mire cómo ya se puso en el papel de lo que vamos a hablar hoy día, profesor. no ¿ah? me confunda, Muy no bien. me confunda, no me confunda. Porque precisamente, profesor, la clase de historia va a versar sobre la siguiente noticia que usted conoce muy de cerca. Mire, A ver, veamos. TVN vende el alma a su competencia directa. Qué buen titular de este del mostrador, estoy completamente de acuerdo. Por falta de caja, dice, a fines de noviembre, el canal público llegó a un acuerdo con Mega para ceder los derechos de adaptación de al menos 3 de sus teleseries más exitosas a la estación del grupo Betia, su competencia directa. Se trata de Mega, ¿no? Claro, es El Señor de la Querencia, profesor, La Fiera y Amores de Mercado. Y usted como historiador, ¿estuvo en alguna de estas como A colaborador, mí como asesor? me contrataron para El Señor de la Querencia, que está ambientada como en los años 20, por ahí, Ya. como asesor histórico para que les entregara información sobre cómo era la vida, en este caso, del personaje que ahí se representa, que es como un clásico patrón de fundo, ¿no? Ya. Chileno de hace 100 años. Entonces, cómo eran las condiciones de vida de la hacienda en esa Claro. época para poder construir a este personaje. Claro, ahí está el personaje de Julio Milostich, Sí. que fue muy popular porque fue muy impactante y era el gran legado que dejan estas teleseries del canal público, que ahora le venden este legado a la empresa privada, Sí, pero bueno, sí. ya ese es otro tema, Ajá. porque se retrataba con crudeza Mm. esa forma de fondo que había en el Chile Claro, de principios claro, del siglo XX. claro. Bueno, acá hay dos cosas. Primero, esta no es una obra histórica, sino que es como de época, que no es lo mismo, es una Ya. obra de ficción donde se retrata a este personaje, que también es un personaje de ficción y además un villano, ¿no? Él yo creo que eso además lo hizo tan atractivo, porque no era malo, era pésimo. Era una especie de psicópata. Entonces, claro, lo que a mí me pidieron es que yo entregara información sobre cómo era el mundo hacendal en esa época. ¿Ya? Y en ese marco no quiere decir que todos los hacendados eran unos psicópatas, ni mucho menos. Sin embargo, dadas las condiciones de vida que existían en la hacienda y el poder que los hacendados podían desplegar, era posible que un psicópata pudiera cometer esa clase de tropelías, ¿no? Perfecto. Entonces ellos aprovechan ese marco histórico referencial para construir Ya. este personaje tan extremo por motivos dramáticos. Ya, ¿no? ahora, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la realidad entonces para construir este personaje dramático dentro de, obviamente no todos los hacendados, me imagino, eran, como usted dice, No, claro que psicópatas no. como el personaje No, pues, claro, eso del ya es un Señor tema de de la salud mental Querencia. también. Sí. Pero Sí. sí habían verdades, ¿no? Que desde la historia se justificaban, ¿no? Por Sí. ejemplo, me imagino el poder que tenía una persona dueña de un fondo, el latifundio como tal, Ujú. las relaciones con el sector conservador, la iglesia, en fin. Claro, claro. Sí, bueno, el latifundio y el gran latifundio es un heredero de la antigua encomienda, ¿no? De hecho, en algunos casos se mantenían esas mismas propiedades. Y esto recién se va a venir a modificar para la reforma agraria en la década de 1960, ¿no? Para Ya. la promulgación de la ley de reforma agraria en 1967. Ya. Entonces son siglos. Y en ese sentido marca nuestra sociedad profundamente desde el punto de vista social, ¿no? Ya. Y en esas condiciones, bueno, resultaba que los patrones de fondo tenían un modo de ejercer su autoridad que venía de esa raíz y es de índole señorial, ¿no? Como heredero del viejo encomendero, donde sus trabajadores, sus inquilinos, en el caso del fondo, ¿no? Del siglo XX, vivían en una dependencia muy estrecha del patrón, desde el punto de vista económico y también Ya. social y político, y en ese sentido los trabajadores del campo eran una especie de reserva política del hacendado, Ahí ¿no? están las imágenes que muestran esa realidad.
O sea, ¿se podría decir, profesor, que este era como un símil un poco de los caballeros medievales, de los reyes medievales, esos pequeños feudos que existían de manera independiente, porque cada Eh, latifundio tenía un territorio importante, me Ujú. imagino, y las políticas internas prevalecían A muchas ver, en veces. cierto modo, o sea, la encomienda tiene sin duda una raíz feudal. Sin duda, sí, ese estilo señorial de relación en el cual hay un señor que le da protección, pero también somete a esa autoridad a un subordinado que le debe obediencia y también es protegido por él, es una institución totalmente feudal, sin duda. Ahora, a lo largo de los siglos esto se fue modificando. Claro. No es lo mismo, pero sí mantiene ciertas características generales de esa mentalidad, ¿no? Y por otro lado, bueno, también generalmente las haciendas o los fundos donde ocurrían este tipo de cosas eran los fundos como, digamos, de menor valor o que estaban en regiones más alejadas. Los fundos que estaban más modernos o más productivos ¿Ya? también tenían un tipo de relación más moderna. Pero estos que estaban un poquito atrás mano eran los más atrasados, ¿no? Y en ese sentido, el patrón de fondo tenía una autoridad que era casi omnipotente. Pensemos que hasta el año 1927, cuando se funda la institución de Carabineros de Chile, la policía en Chile estaba dividida en una serie de, digamos, escalafones o grupos. Había una policía de Santiago, una policía de Valparaíso, una policía de ferrocarriles, una policía rural, una Ya. policía de frontera. Y la policía rural dependió durante largo tiempo de un funcionario público que era el subdelegado. Y era Ya. muy común que el subdelegado de una región en particular en el campo fuera digamos, el cacique local, o sea, el patrón de fondo. En Así, consecuencia, él mandaba a la policía. por eso es lo que yo le decía entonces. En esa época entonces, antes de que se unificara Carabinero, el poder político entonces de un patrón de latifundio era Sí, importante en su sí, región, ¿no? exactamente. Entonces, si el sujeto este era un desequilibrado, bueno, podía llevar adelante su poder de maneras bastante, digamos, violentas, como es lo que retrata este personaje, que insisto, un personaje extremo, pero que ciertas condiciones históricas podían permitir que se desplegara, ¿no? Ya. Entonces, un poco ¿Cómo era eso. la vida dentro de esto? Por ejemplo, el inquilinaje y la educación que se le daba a los campesinos y a los hijos de campesinos. Claro, bueno, a ver, tiene este carácter señorial de dependencia en el sentido de que el inquilino, que es el que vive al interior de la hacienda, se le entrega una casa, una habitación, Ujú. ciertos animales, un espacio de cultivo y por eso mismo también depende mucho del patrón. Porque si pierde el empleo, también pierde su casa, pierde sus tierras, pierde sus animales. Entonces hay una relación de dependencia ahí muy estrecha Ya. en la cual los pagos no eran solo a través de dinero, sino que también a través de especias. Y cuando se te paguen especies, tu autonomía es muy menor porque no vas a irte del fondo con un chancho bajo el brazo, ¿no? Te vas con dinero. Entonces ahí se configuraba una relación de dependencia social, económica y política muy fuerte. Sí. Y por eso los campesinos sujetos al inquilinaje se veían muy constreñidos para poder llevar adelante sus proyectos personales. Y eso Claro. provocó, por supuesto, el despoblamiento del campo, porque en vista de esas condiciones tan complejas y además con sueldos no muy buenos y de estas características un poco, digamos, combinadas entre bienes y enseres y dinero, los llevó a irse a las ciudades, ¿no? Y Ya. esto va a tener Mm. consecuencias sociales, La políticas, migración económicas y campo-ciudad. demográficas gigantescas en Claro, nuestra claro. historia. Y aquí estas casas que le entregaban, esto lo sé porque por la vida de Víctor Jara, que Ah, cuando hice el libro correcto. Víctor Jara, Ya, perfecto, él sí. nace en Chillán, Ujú, en un fundo de Chillán, ujú. y luego se muda muy, muy niño, acercándose a la ciudad, se muda a Lonquén, Ajá. ¿ah? Siendo muy, muy niño, Ya. y su madre era una cantora campesina Ujú, que hacía las labores de las mujeres en esa época, ¿no? Lavar, planchar, en fin, cuidar a los ujú. niños, etcétera. Y el padre, para Víctor Jara era un borracho, ¿no? El papá Ya. ausente. Entonces, Ajá. las mujeres llevaban adelante la tarea, ¿no? De Del sacar a hogar, los ¿no? hijos De del la hogar y todo. crianza, sí. Pero eran casas, piso de Eran ranchos. tierra, rancho, Sí. eran rucos, ¿no? Mm. Y les pasaban un pedazo de terreno para que cultivaran sus propias Para tener hortalizas. una huerta, claro. Y esa era la realidad del campo Ujú. chileno, de este inclinaje. Claro, en la clase pasada, ¿no? Conversamos de la derecha nacionalista que surge en la coyuntura del centenario 1910 y uno de los personajes de ese grupo, que es distinto al liberal conservador clásico, es un periodista que se llamaba Tancredo Pinochet Lebrun.
Él era Sí. director de un diario que se llamaba La Opinión y él a través de ese periódico le envió cartas al entonces presidente de la República, que era Juan Luis Sanfuentes, porque como conversábamos, este Claro. Tancredo Pinochet con un amigo se disfraza de gañán peón y se va a emplear al fondo Camarico de don Juan Luis Sanfuentes, que era un fondo bueno, ¿no? Estamos viendo que no era de los más Claro. paupérrimos, donde las condiciones eran más Sanfuentes terribles. era un liberal, pues no era un conservador. Era un liberal democrático, Claro, más balmacedista, ¿no? era de los chascones. Claro, entonces uno ahí puede ver que a esas alturas la clase política chilena estaba bastante mezclada, ¿no? Y no había mucha diferencia doctrinaria. Ahí está don Tancredo. Ahí está él, ahí está él. Su buen peinado. Así es, muy peinado. Como debería ser, por Cabello eso. muy corto. Ya no se usan esos grandes bigotes y barbas ¿de como veras, po? oligárquicas, ¿no? ¿De veras? Es un hombre más moderno, ¿te fijas? El look es otro. La modernidad. Sí. Ya. Y bueno, él en la primera carta que le envía a Juan Luis Sanfuentes, que es pública, ¿no? En realidad es una denuncia, es una provocación, después de haber estado ahí metido de clandestino, ¿no? Ya. Trabajando como peón en el fondo, como un afuerino, le pregunta al presidente Juan Luis Sanfuentes si es que una vaca puede votar por el Partido Liberal Demócrata. Entonces, una pregunta extraña, ¿no? Y en realidad una pregunta retórica. Y tiene que ver con lo siguiente, que en el tiempo que pasó trabajando en ese fondo, se dio cuenta que las vacas del fondo del presidente de la República, ni más ni menos, Sí. eran mejor tratadas que los peones y los campesinos. Estamos hablando de qué época aquí, pues? 1917. Imagínese. No es tan antigua, No ¿no? es tan, si Se está 100 terminando el régimen parlamentario oligárquico. Sí. Está la tensión de ese cambio, ¿no? Entonces él se da cuenta que las vacas son mejor tratadas que las personas al Sí. interior del fondo. De hecho, él cuenta que tiene que dormir a la intemperie. Ni siquiera un techo de paja, ¿no? Nada. Ahí nomás. Claro. Guata pelada. ¿Y qué terror tuvieron estos hacendados, profesor, cuando se lucha por la educación primaria obligatoria? Hasta sexto básico en esa época. Claro, bueno, eso tiene que ver con las tensiones que va a arrastrar la élite y la derecha, si se quiere, desde ya la época de Manuel Montt, ¿no? Ahí hay una iniciativa, en el caso de Manuel Montt, de educación pública desde el Estado, donde hay una ley de educación muy potente que plantea que haya una escuela de primeras letras, como se llama, o sea, de Ya. alfabetización cada cierto número de habitantes a lo largo de todo el territorio. Y en ese sentido, claro, hubo algunos latifundistas que se resistieron a eso porque veían que la ilustración popular podía ser una amenaza porque los campesinos o los rotos se podían poner levantiscos, ¿no? Claro. Alzados. Entonces, en consecuencia, por supuesto, mejor mantenerlos en la ignorancia. Y se le iba acá No la mano. todos, eso sí, pero ya, sí hubo perfecto. algunos, sí. Uno lee discursos de la época y también se hablaba poniendo el miedo a que el Estado se tomara la educación, ¿no? Pero detrás de eso estaba también el terror de que se acabara la mano de obra. Exacto, exacto. La mano de obra barata, que eran Sí. finalmente las familias que estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, eso era complejo porque resulta que esas condiciones tan duras del campesinado, y estamos hablando de los inquilinos, los afuerinos era aún peor, porque ni siquiera tenían dónde estar, no andaban recorriendo el país buscando las faenas estacionales, ¿no? La siembra, la cosecha, la matanza de animales, etcétera. Ellos vivían de manera aún más precaria, más libre, eso sí, ¿no? Pero Perfecto. más precaria. Entonces, mantener al campesinado en esas condiciones fue complejo porque fueron perdiendo el apoyo del campesinado, el apoyo político, y también fueron perdiendo el soporte, digamos, de brazos, porque Ya. los campesinos empezaron a ir a las ciudades. Claro. Entonces, en realidad fue una tosudez, ¿no?, de mantener al campesino sumido en esas condiciones tan miserables que finalmente le fue contraproducente. Y comienzan también a surgir grandes novelistas que se inspiran en esta realidad, como Eduardo Barrios, ¿verdad? Sí, y que van claro. quedando en la literatura chilena como grandes clásicos de lo que ocurría, ¿no? Sí, es que el fondo, y en particular la casa patronal, son un símbolo de la sociedad chilena, por siglos. Insisto, esto recién empieza a modificarse en 1967, Falta harto todavía. el año de la psicodelia. Claro. Y entonces, es algo muy profundo, muy profundo. Más allá de los cambios políticos, los cambios sociales son más lentos, ¿no? Entonces, retrata a la sociedad chilena este tipo de espacios que ya son como instituciones. Entonces, hay varias obras literarias que tienen que ver con ese espacio de poder, ¿no? Está, por ejemplo, Casa Grande de Luis Orrego Luco,
Luis Ya. Orrego Luco era un miembro conspicuo de la oligarquía parlamentaria. Ahí está. Él es Luis Este es Orrego de Luco. principio del siglo, sí, un poquito Es de antes, ¿no? fin del siglo XIX, principio del siglo XX. 1905, Combate 1908, siendo, por ahí. claro, él se combate siendo joven en la guerra civil contra Balmaceda. Claro. Él es parte de esa clase social y no tiene ningún problema. Sin embargo, él escribe esta novela que se llama Casa Grande, donde retrata una de estas casas patronales y el mundo que ahí transcurre. Y resulta que sus, digamos, sus amigos, sus parientes entran en pánico porque empiezan a leer la novela Ya. y se empiezan a reconocer en los personajes. Y creen que Luis Orrego Luco, en cierto modo, los está funando, ¿no? En un lenguaje contemporáneo. Qué bueno. Y la respuesta es bien, bien violenta hacia él. O sea, siguiendo al lenguaje contemporáneo, Luis Orrego Luco es cancelado. Y después entonces viene ya casi a mediados del siglo XX. Claro. Viene ese gran señor y rajadiablo Sí, que también claro, que es un personaje de de Barrios, patrón ¿no? de fundos, ¿no? Claro. Con esta ambigüedad. Este es más querencia, más señor de la es querencia. más señor de la querencia, sí. Mm. Él ahí tiene que ver más con el personaje. Y yo diría que eso se va a mantener un buen tiempo, que por ejemplo ya el año, me parece que es el año... Ahí está el fines de los Eduardo 70, Barrios con el ¿no? gran señor y Ahí está, rajadiablo. el Esta es de Eduardo Barrios. las primeras portadas. ¿Ah? Sí, muy bonita, debe ser de Nacimiento. Nacimiento, claro, sí. claro. Son preciosas, ¿no? Ahí debe estar la mano de Mauricio Amster haciendo de las suyas. Ah, y aquí este ya retrata más crudamente que el patrón. Claro. La figura del patrón. Claro. Con esa el rajadiablos. contradictoria del tipo violento y atrabiliario, pero también como campechano, ¿no? Y medio socarrón, medio pillo, bueno, para la chacota, ¿no? Un poco como la figura de Diego Portales, pero en este caso un patrón de fondo, que Diego Portales nunca lo fue. Ya. ¿Qué me dice la de Casa de Campo también? Para ir viendo Ajá. novelas que Sí. retratan. Bueno, y que muchas sí. de estas uno las va leyendo en el colegio también. Sí, ¿ah? sí, Con sí, José sí. Donoso también como un Sí, gran sí, cronista Casa de y Campo la novelista. escribe José Donoso en España durante la dictadura militar. Este es del 78 más o menos, Sí, 79 y por ahí. ¿no? le toma varios años, una novela bien ambiciosa, donde él instala la siguiente, digamos, como alegoría. Es una casa de campo, como la Casa Grande de Luis Orrego Luco, la clásica casa patronal Ya. chilena, para que veas cómo cruza toda nuestra historia, ¿no? Distintas etapas, aparece una y otra vez. Y bueno, y él retrata en esta historia de que en un momento dado los dueños de casa, o sea, los patrones, se van, ¿no? Ya. Se van a un lugar, se van de viaje y dejan a los niños solos, a cargo de los empleados de la casa, los sirvientes y Perfecto. también, digamos, los guardias. Y resulta que los niños, en la ausencia de los padres o de los adultos, se vuelven medios loquillos y cambian las condiciones de convivencia al interior de la casa Ah, sí, y ¿ah? medio se la toman, ¿no? Y en vista de esto, los sirvientes y los guardias toman represalias en contra de los niños y eso es muy violento, hasta que luego regresan los Ya. patrones. Miren la sublectura que se puede hacer en dictadura esto. ¿Ah? Claro, él lo que hace ahí es un retrato alegórico del gobierno de la Unidad Popular y de la represión tras el golpe de Estado. ¿Qué pasa con la política en este momento? ¿Cómo surge la contrarreforma a las reformas que querían cambiar este modelo, profesor? Hacer algo más inclusivo también En el caso del campo, dices tú. a partir de esta... Bueno, de estos a ver, latifundios y su es política. una larga historia, pero yo diría que ya a partir de la década del 20 y con más nitidez en la del 30, la derecha pierde la hegemonía del poder político, ¿no? Antes la tenía completamente. Ya. O más bien que la derecha, la élite del siglo XIX, decimonónica, Ya. la élite oligárquica chilena. ¿Tiene ¿no? que ver con esto la victoria de la Revolución Rusa? En soviética, parte sí, en parte sí. en este en caso. parte sí. Es con muchos procesos sociales, económicos, políticos que están ocurriendo en todo el mundo, ¿no? De Ya. cambio, ante los cuales la vieja élite chilena no es capaz de responder de manera muy flexible, ¿no? Y empiezan a surgir nuevos grupos sociales, el proletariado, ¿no? El proletariado industrial, y también las clases medias, que buscan su representación y su espacio de poder. Y eso va a surgir en el caso de las clases medias, los partidos radicales, y luego de los partidos de izquierda, como el Partido Socialista, y más adelante el Partido Demócrata Cristiano, Claro. y del mundo popular, por supuesto, el Partido Comunista y también en parte el Partido Socialista, ¿no? Y todo eso va a surgir Ya. en la década del 20-30. Entonces la derecha le va a surgir competencia desde afuera, ¿no? Ya no va a tener el poder hegemónico, sino que va a tener que repartirlo
y competir por él. ¿Y el ¿no? avance en la educación pública ayudó en esto también, profesor? Sí, La por supuesto. alfabetización, Evidentemente. el sentido crítico de la ciudadanía. Sí, por supuesto. De hecho, a los sectores populares se les criticaba mucho. Desde la élite, que era impensable que ellos tuvieran una participación política activa, porque era un grupo de analfabetos, de personas que les faltaba ilustración. Entonces, partidos políticos de izquierda, diversas agrupaciones, sindicatos, mancomunales, mutuales, los ateneos, etcétera, empiezan a formar espacios de educación y formación política de los sectores populares. Entonces eso va a permitir que ellos entren plenamente en la lucha política formal, con todos sus derechos, ya teniendo ese conocimiento. Perfecto. ¿Qué ocurre en la década del 30 también con el surgimiento de los llamados movimientos totalitarios, ¿no? Sí. El fascismo, por ejemplo, el nazismo, por otro lado. ¿Cómo golpea esto? Y claro, la llegada de Alessandri después de... Correcto. A la derecha le va a surgir competencia, por así decirlo, desde la misma derecha. Si uno piensa ahora, por ejemplo, el fenómeno de surgimiento de partidos de ultraderecha, ¿no? Pensemos en Chile y el Partido Republicano, ¿no? A la derecha tradicional chilena le surge una competencia más hacia la derecha, que desequilibra un poco, ¿no? Claro. A la derecha tradicional dicen, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Lo combatimos y nos identificamos? ¿O intentamos lucharle sus espacios y nos volvemos más ultraderecha? En fin. Es lo que pasa hasta el día de hoy. Claro, hay una derecha más problema. democrática y una derecha más republicana. Digamos, ¿no? más fuera de la institucionalidad política, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso empieza a surgir justamente en la época del 20 y sobre todo del 30. Sí. Y hay dos fenómenos ahí que le va a ser compleja a la derecha tradicional. Por un lado, los fascismos, ¿no? El año 1932 se va a fundar en Chile el Movimiento Nacional Socialista, de inspiración nazi. Se les llama nazistas, con su líder, Jorge González von Marés, que se hace llamar a sí mismo el jefe, ¿no? Así como el Führer, en el caso alemán, él es el jefe. El líder. El líder, claro. Él es el jefe. Y por otro lado le va a surgir otra competencia que es un poco inesperada, o sea, más o menos, que viene de este grupo conservador nacionalista que surge en 1910 y también viene desde la Iglesia Católica, en particular de las encíclicas que surgen desde la Iglesia Católica, desde el Vaticano, desde diversos papas, para enfrentar esta denominada cuestión social. Porque la Iglesia Católica ve con mucha alarma que los sectores obreros y populares están siendo permeados por ideas socialistas, ¿no? Perfecto. Entonces, la Iglesia Católica dice, hay que reaccionar a esto. Se pone el parche en la herida. Claro, hay que dar una alternativa al marxismo, ¿no? Exacto. Y esto tiene que venir desde el catolicismo. Entonces se promulga una primera encíclica el año 1891, es bastante adelantada, Rerum Novarum, ¿no? De León XIII, donde plantea de que el mundo obrero y popular debe ser apoyado por la Iglesia Católica, y esto se lo envía a todos los obispos de todo el mundo y llega aquí a los chilenos, para que se asocien y formen sindicatos. Y a los obispos chilenos se les cayó pésimo, claro, ¿no? No tenían ninguna intención. Sin embargo, hay grupos de católicos que acogen esta llamada del Papa, ¿no? Y era bravo ese Papa, León XIII. Sí, ¿no? Sí, se excomulgó a los masones. No, sí, llega con esta propuesta que yo diría que es muy inteligente, ¿no? Porque dice acá, hay que intervenir en esto. No basta solamente el resistirse, no basta solo reaccionar, sino que hay que ser más propositivo, ¿no? Ahí está León con una pinta de un achón que no se la fue, pero era duro, ¿eh? Este era de los duros. Y él, bueno, León lanza esta famosa encíclica Rerum Novarum, que quiere decir como la cosa nueva, ¿no? Claro. O sea, enfrentémonos a los nuevos tiempos. Sí, porque venía un nuevo siglo, además. Exacto. ¿no? Entonces dice, bueno, hagamos algo. Y aquí lo recogen sectores conservadores, no los liberales, los conservadores que estaban más cercanos a la Iglesia Católica, ¿no? Y empiezan a armar sindicatos obreros católicos, bajo, digamos, el patronazgo, la admonición de San José el Carpintero, ¿no? Entonces, estos sindicatos conservadores católicos le van a decir los josefinos, porque están bajo, ¿cierto?, la figura de San José. Y posteriormente a eso va a surgir un movimiento que se le va a llamar social cristianismo, que es esta tendencia de los católicos, pero con una visión social. Y en particular, la juventud del Partido Conservador. ¿Esa es la doctrina social de la Iglesia llamada así? Exacto.
Ya. Eso es lo que plantea. Se plantea que la Iglesia debe tener una doctrina en relación a la cuestión social. Claro. Y esa es la que instala la Rerum Novarum, ¿no? Claro, porque si no, todos los más pobres iban a ser marxistas, que son ateos. Po. Exacto. Entonces tenían que salir, se nos escapan, tenían que salir ¿no? a competir en el mercado, ¿no? Eso es. Y así surge la Falange Nacional con estos jóvenes, en esa época Frey, Leighton, Sí. en fin. Así es. Y surge la Falange como tal, Así ¿no? es, porque en los años 30, ¿no? Cuando surge el movimiento nacional socialista, que son estos nazis chilenos, el año 32, el año 33 se funda el Partido Socialista de Chile, de una serie de socialistas que andan dispersos, para variar, ¿no? Y se junta el Partido Socialista. Siempre ha sido igual el Partido siempre ha Socialista. sido, Sí, abría una ventana y se abre bueno, una para corriente. atomizar, ¿no? Claro, sobre todo había una facción que se llamaba el Partido Socialista Unificado. Y era una... Y ya estaba dividido en dos. Se separó. Y los socialistas han tenido esa tendencia siempre, ¿no? Y los compañeros socialistas. Y por otro lado, el año 1938, surge más o menos el 36, pero el 38 se funda como un movimiento político claro, la Falange Nacional. Ah, el 38. El 38. Con la llegada casi de Aguirre Cerda. Exacto, y tiene que ver con eso. Por eso los años 30 son tan importantes y tan difíciles para la derecha. Y mire, y todo uniformado, profesor, estos son los nacionalistas. Es el movimiento nacional socialista chileno. Con, Los a la nazistas. usanza nazi, obviamente. Mire cómo Las están camisas vestidos. pardas, sí. Mira. Sí. Y bueno, era muy común en la década del 30 las peleas callejeras violentísimas. Y estos entre andaban las así en la calle, distintas desfilaban milicias. así, vestidos, disfrazados. Con sus banderas nazis, con una bandera muy extraña que era como la bandera carrerina, con No me diga. con una especie de relámpago rojo. Ah, sí, ¿ah? Esa era la bandera de ellos, ¿no? Ya. Y se agarraban con los socialistas, con los comunistas, y todos tenían su uniforme. Sí, era una lucha callejera muy dura. De hecho, lo que tú me preguntabas de la década del 30 y del gobierno de Arturo Alessandri, que es del 32 al 38. El segundo Alessandri. El segundo gobierno de Alessandri Alessandri Palma. digamos. Exacto, de Arturo Alessandri Palma, después de la etapa muy caótica entre Claro. Ibáñez y inicio de los años 30. Es una época en la cual surgen muchas milicias de partidos políticos, de gran agitación, y se agarraban en las calles. Y había muertos, ¿no? Mira. Entonces es una época muy convulsionada, muy álgida. El asesinato del seguro obrero. Exacto. Sin ir más lejos, Bueno, estos el jóvenes. mismo Arturo Alessandri crea la milicia republicana, que era un grupo medio de derecha. Era lo miliciano la llevaba, ¿no? Alessandri se fue corriendo harto para la derecha. Usted Sí, me decía, absolutamente. El primer Sí, Alessandri, el primer gobierno, cuando tenía el perro chiquitito, era Claro. progre. Y en el segundo gobierno, con el perro grande, que está ahí embalsamado, Hulk se llama, Hulk. Y era más bien de derecha dura. Sí, hay un Era gran el danés león. bastante intimidante. Cambio de perro y cambio al tiro de, Claro, de tendencia. claro, Arturo Alessandri, su primer gobierno, pretende realizar reformas políticas importantes. De Ya. hecho, él es el impulsor de la Constitución del 25. Pero después de todo el periodo más o menos anárquico, desde Ibáñez hasta el año 32, él decide que lo que ahora importa es el orden, ¿no? Parece Y que pone el el poder, orden a parece toda que el fuerza. poder cambia a varias personas que eran progresistas y se van poniendo... Bueno, en el caso de Arturo Alessandri sí se derechiza harto. Se De hecho, va- gobierna el sillón con, de O'Higgins con parece conservadores y liberales, sí. tiene algo, una magia el sillón de O'Higgins, Algo parece. así, algo así. algo Oiga, así. profesor, entonces, ¿qué pasa con ya obras, hay grandes obras de teatro, obras literarias que van recogiendo este Chile, ¿no? Este Chile nuevo? Como la pérgola de las flores, que recoge Ah, ya, lo que correcto, usted sí. llamaba la migración campo-ciudad, y estamos viendo Sí, imágenes de tiene que ver con la primera eso. pérgola esta, ¿no? Sí. La Pérgola de las Flores es una comedia musical. En ese sentido es una obra muy ligera y muy entretenida. Famosísima es, me parece, la obra teatral chilena más importante. Debe ser, ¿no? ¿verdad? Y ahí pasaron generaciones de actores chilenos y se ha representado una y Mira, otra Ana vez y es muy González, popular. ahí está, Ahí esto de está la la Anita González. fines de los años 50. Claro. O ya 60, 60 me parece. podría Sí, ser, ya ¿ah? 60. Sí, sí. 60. Francisco Flores del Campo, ¿no? Y Gaire. resulta que esa obra se trata de una niña que emigra del campo a la ciudad, ¿no? Carmela. Carmela. Vienes a la ciudad. ¿Cómo se llamaba la actriz que hacía Carmela? Lemera Carmela. Que Ay, murió no hace me poco. acuerdo, no me acuerdo. Ay, bueno, ahí Pero hicieron no. me parece que la Carmen Barros hizo a Carmen Carmela. Barros también. Un saludo a Carmen Barros, Varias que falleció hace hicieron- poco. Gran actriz, encantadora persona, fantástica. Yo, mucho Claro. cariño por ella. Sí. Y esta de la pérgola de las flores, porque había una pérgola de las flores. Claro. Que estaba ahí a donde va, estaba un hotel, Kempinski, al Claro, frente está a un de costado de la iglesia
la iglesia de San Francisco. Y la corrieron para la Recoleta, la pérgola hoy, que donde está hoy, digamos, claro, porque obstruía la ampliación de la Alameda para que circularan los vehículos. En ese sentido, es un claro ejemplo de la modernidad urbana, ¿no? O sea, los automóviles vuelan con las flores. Exacto. Y bueno, y lo que ahí retratan es este proceso de migración campo-ciudad. Ese es el trasfondo, ¿no? Ella canta en una canción de que se vino del campo porque allá nunca pasa nada, ¿no? Ahí está Carmen Barro llegando con los canastos a la estación central. Sí, ella es. Ella es. La Entonces, primera Carmela. Eso da cuenta de un fenómeno, bueno, social, por supuesto, pero también político y económico, de esta migración masiva del campo a la ciudad, donde los campesinos, huyendo de estas condiciones tan duras, ¿no?, de la vida en el campo y del atraso que hay en el campo, no solo en lo social y político, sino en lo económico, no estaba produciendo el campo, se empiezan a importar alimentos, no daba ni para alimentar a los chilenos, anda a pensar en exportar, que es lo que ocurre hoy en día. Entonces, por supuesto, esta migración que es tan masiva, los campesinos no tienen dónde instalarse, no tienen trabajo, se emplean en lo que sea y empiezan a conformar los suburbios de marginalidad en las grandes ciudades chilenas, en particular en Santiago. Volviendo a Víctor Jara, así llega la familia Víctor Jara a instalarse en una población que se llama Los Nogales, que era una población en la que se conocieron como Callampa en esa época, profesor. Claro, porque surgían de un día para otro. Surgían de la nada, no había ningún tipo de infraestructura vial, nada. Y esta estaba hacia atrás de la estación central. Esta población Los Nogales, lo que hoy día es la comuna Estación Central. Y ahí llega la familia de Víctor Jara y se instalan ahí, ¿no? Como tantos. Correcto. Como tanta gente. Bueno, calles Pedro Lemebel tiene un conjunto de crónicas que se llama Sanjón de la Guada, donde él relata que su infancia la pasó a la orilla del Sanjón de la Guada en un campamento marginal, ¿no? Dice ya que su casa era la única que tenía fachada. Pero después de la fachada no había nada, así la fachada era como más o menos sólida y detrás era un rancho. Y hay un lado, ve acá, profesor, me imagino, de estas familias que llegan del campo con otra educación, ¿no? Y otra forma de convivencia a una ciudad despiadada, ¿no? Sí. Y donde hay más otro tipo de delincuencia, además, otro tipo de convivencia. Sí. Eso tiene que haber sido muy duro, ¿no? Es muy complejo y muy duro, sí. Y bueno, y las ciudades y los gobiernos y el Estado no es capaz de dar respuesta, entonces eso va a provocar una crisis muy grave, ¿no? Muy grave. Mire, profesora, a propósito de lo que usted está hablando, este reportaje de 1968 de la revista Paula, de Amanda Puz, con fotos del gran Sergio Larraín, donde hablaba precisamente de estas jóvenes que llegan de provincia, un retrato desgarrador, como dice la nota, y habla, por ejemplo, de que muchas de ellas que vienen con toda una ilusión de trabajar acá, terminaban siendo incluso prostituyéndose, ¿no? O siendo tomadas por estos sujetos que llegaban a buscarlas ahí en la estación. Yo esta crónica la conozco bien porque es una de las que seleccionamos para esta serie de crónicas periodísticas chilenas en la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, esta se publica en revista Paula, que se funda un año antes de esa crónica, y es una revista en esa época, podríamos calificar de feminista, porque hasta ese momento las revistas femeninas tenían como objetivo que las mujeres tuvieran información de cómo tratar bien al marido, de cómo llevar bien la casa, de cómo criar a los hijos, de cómo hacer ricos platos y ese tipo de cosas. Sin embargo, la revista Paula no hace ese tipo de cuestiones. Y esta crónica tiene que ver con eso. Es una crónica reportaje donde Amanda Puz ¿Estas fotos del reportaje, profesor? Sí. Ella va a Estación Central porque ahí llegaban los inmigrantes en tren, ¿no? Desde el sur. Y muchas niñas solas, sin tener a quién recurrir, llegaban ahí como medias pajareando, como decía Carmela, que no cachaba nada, pero esta visión es más real y bastante más oscura de lo que retrata la pérgola de las flores. Y tiene que ver con que estas niñas, cuando llegaban a la estación central, había grupos de sujetos que las estaban esperando para, digamos, engatusarlas, ofrecerles, digamos, información. A cambio de su supuesto bienestar, ¿no? Claro, mira, primero así algo tan simple como te invito a almorzar, ¿no? A quien conoces, yo te ayudo, les ofrecen alojamiento y así las van, digamos, en cierto modo atrapando, ¿no? Y las llevan hacia la prostitución. Entonces las instalan en casas de prostitutas, en prostíbulos, y a esas alturas les dicen que toda la ayuda que ellos les han brindado, bueno, se las tienen que pagar, ¿no? O sea, era como trata de blanca. Sin duda, es eso, ¿no? Entonces estaban estos proxenetas, ¿no?, que se instalaban en la estación central a reclutar chicas para prostituirlas.
Profesor, y bueno, y además la estación central en esa época todo convergía ahí, ¿no? Claro, Todo claro, claro. el transporte, toda la gente que llegaba era un lugar, me imagino, muy bullante, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. una especie como ahí de etnografía y Sí, una fauna social muy sí, en ese importante. sentido hay que tener ojo porque pensemos que con esta migración tan importante que ha llegado en este caso a Chile, pero desde el extranjero, ¿no? Ya no es una migración campo-ciudad. También ha habido este tipo de situaciones, porque si uno piensa que vienen muchachas jóvenes del extranjero con menos redes de las que podría tener una niña en los años 50 o 60 que venía del sur, Exacto. sin tener a quién recurrir, probablemente en una situación migratoria irregular, Sí. o sea, huyendo del Estado y sus instituciones, caen en estas redes, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay una cuestión más de fondo que yo creo que habría Claro. que tener clara conciencia para poder combatir este tipo Claro. de prácticas que son tan deleznables, ¿no? Y muchas de ellas consiguen trabajo en casas particulares como empleadas domésticas, Claro, la llamada claro. puertas adentro, ¿no? Por eso que en Exacto. algunas casas Sí, más antiguas sí. se mantiene esa pieza de servicio Sí. dentro de una casa. Sí, sí. Yo vivo en un edificio, en un departamento que no es tan grande, sin embargo tiene una habitación, digamos, un dormitorio de servicio, lo cual es totalmente Claro. absurdo a estas alturas de la vida. Porque su edificio es desde lo Es del año antiguo. 40, Claro, ¿no? claro, y tiene eso, ¿no? respondía a esta migración campo-ciudad, ¿no? Y respondía a este tipo de relaciones sociales, ¿no? Mm. Sí. Profesor, ¿cómo se van gestando las distintas derechas entonces que usted me está señalando a estas alturas ya a mediados del siglo XX? Pero también cómo se va cuajando la llamada reforma agraria que de alguna manera terminó con este latifundio, ¿no? Correcto, sí. Eso es súper interesante porque las derechas han sido varias, ¿no? Yo diría que ha habido esta clara, digamos, dualidad de la derecha, de una derecha más liberal y otra más conservadora. ¿Ya? Y eso se mantiene hasta hoy con distintos nombres, distintas fisonomías. Entonces surge esta derecha social cristiana, que es un poco extraña, ¿no? ¿Ya? De la cual el año 38 va a surgir la Falange Nacional, que es la juventud del Partido Conservador, que no va a estar de acuerdo con que en la elección del año 1938 Arturo Alessandri tenga como candidato de continuidad de su gobierno, y en este caso el Partido Conservador, que eran estos muchachos, ¿no? Jóvenes conservadores, a Gustavo Ros Santamaría, que era un clásico derechista liberal especulador financiero, ¿no? Ah, mire. Había sido un ministro de Hacienda de Arturo Alessandri y Ya. había aplicado sin asco las famosas políticas de ajuste, ¿no? Ya. Reducción del gasto público, en consecuencia menos beneficios sociales, ¿no? Y eso lo había llevado a que los sectores populares odiaran a Gustavo Ros. Oye, antecedentes de los Chicago que en la década del 50 En cierto irían a modo sí, estudiar allá, en cierto modo aquí en sí. Chile. Entonces, la juventud conservadora que tiene esta visión más cercana a los sectores populares y al mundo sindical, ¿no? Y con esta doctrina social de la Iglesia no está para nada de acuerdo con Ya. apoyar a Gustavo Ros Santamaría. Ahí está don Gustavo Ross. Ahí está don ¿no? Gustavo Ross. Con la mirada decidida ahí, ¿ah? Sí, así como de halcón. Aquí. ¿no? Claro, él era, ¿no? Ya. Los sectores populares lo llamaban, o los partidos de izquierda, el ministro del hambre, ¿no? Así, Cuando fue ¿ah? ministro de Hacienda, por las medidas económicas Buen que título, tomó, ¿no? Ese era su fama, ¿no? Entonces, Ya. llegan las elecciones del año 38, que son fundamentales para la historia de la derecha chilena, fundamentales, donde se presenta Gustavo Ros por la derecha, liberales y conservadores, y por la izquierda, Pedro Aguirre Cerda, radicales, socialistas y comunistas, el Frente Popular, ¿no? El FRAP. Y para esa elección, los jóvenes conservadores dicen, no, nosotros no vamos a apoyar a Gustavo Ros. De ninguna manera vamos con este compadre. Mira. Y nos salimos del Partido Conservador y vamos a fundar la Falange Nacional. Mira esta caricatura, profesor, Claro, hablando de ese Ross topase, ¿no? Ross Con agarra Pedro Aguirre puñetes Cerda. con Pedro Aguirre Cerda. Claro, sacándose chocolate, como mire, decían o sea, en la época. es como parecido a la fusión liberal conservadora del siglo XX. Es raro, Estos sí, conservadores jóvenes, sí. me imagino, ¿no? Entonces estos Apoyando- conservadores se salen de la derecha y deciden apoyar a Pedro Aguirre Cerda, Ya. ¿no? Porque lo veían más cercano a esas aspiraciones, ¿no? Entonces la derecha va a llegar ahí dividida y va a surgir esta falange que va a provocar la creación en los años 50 del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, esa elección va a generar una serie de cuestiones de lo que va a ser la política O sea, del siglo XX. Al igual que el Partido Conservador en el siglo XIX, también surge al alero de la Iglesia la Sí, democracia cristiana. así es, porque además el año 31 va a salir una nueva encíclica
la 40º ano, 40 años desde la Rerum Novarum, ¿no? En este caso, Pío XI. Y dice, recordemos la Rerum Novarum, porque sigue vigente, ¿no? En estos momentos álgidos, pensemos que el año 31 acaba de estallar el crack de la bolsa en Nueva York y hay miseria generalizada. Y está el surgimiento de los fascismos y ya está, por supuesto, la revolución rusa instalada, ¿no? La revolución soviética en Rusia. La Gran Depresión. Exacto. Entonces la Iglesia Católica dice, ojo con esto, está presente. Pasto de cultivo para el marxismo. Han pasado 40 años y hay que reaccionar. Y esa del año 31 golpea muy fuerte en los jóvenes falangistas, ¿no? Perfecto. Entonces, esa va a ser la inspiración a la creación de la Falange Nacional, a su resistencia a participar de la candidatura de Gustavo Ross y la posterior formación de la democracia cristiana. Profesor, nos quedan 5 minutos. Luego, así como entonces esto en el mundo, estalla la Revolución Cubana y en el año 59. ¿Cómo influye la Revolución Cubana en las políticas latinoamericanas enteras, ¿no? Y en, finalmente, el impulso de la reforma agraria, ¿no? Eso es súper interesante y además pega muy fuerte en la derecha. Porque el año 59 es la Revolución Cubana, pero en Chile un año antes ha sido elegido Jorge Alessandri Rodríguez. El primer presidente de derecha elegido democráticamente, ¿no? Claro, o sea, Arturo Alessandri era una cosa un poco rara, no se podía calificar propiamente de derecha. Ibáñez es otra historia, ¿no? Una especie de peronismo a la chilena, pero en la clásica derecha. Y curiosamente, él no participaba de ningún partido político, no era un político profesional, si bien había sido ministro en otros gobiernos, era ingeniero. Entonces plantea que su gobierno va a ser un gobierno apolítico, que es una cosa que la derecha siempre se ha sentido atraído, y un gobierno de gestión. De hecho, le van a llamar el gobierno de los gerentes. Ah, mira. Entonces tiene que ver con... Claro, se parece un poco a lo que luego va a plantear Sebastián Piñera, ¿no? La eficiencia, la gestión y bueno... El gobierno de los mejores, ¿te acuerdas? Y como lo administrativo empresarial, ¿no? Entonces Jorge Alessandri llega con eso. Y resulta que al año siguiente viene la Revolución Cubana y esto le da vuelta a todo. Porque los Estados Unidos, bajo el gobierno de John Kennedy, dice, bueno, para enfrentar la Revolución Cubana, por un lado vamos a aislar a Cuba, vamos a hacer todo lo posible por derrocar a Fidel, en fin, pero el resto de América Latina tenemos que prevenir que surja otra Revolución Cubana. Y para prevenirlo debemos llevar adelante reformas para descomprimir la tensión que generaron estas revoluciones. Y eso se va a hacer mediante un programa que se va a llamar Alianza para el Progreso. Y se van a reunir en Montevideo todos los cancilleres latinoamericanos con el secretario de Estado norteamericano y le va a decir, muchachos, esta es la Alianza para el Progreso, nosotros le vamos a dar platita, les vamos a dar asistencia técnica, pero tienen que hacer reformas. Y en particular, reforma agraria. Eso es fundamental. Y la derecha chilena no quería saber nada de reforma agraria. Sin embargo, Jorge Alessandri y su gobierno se ven presionados a hacerla. Además, en esa época, la Iglesia Católica va a empezar a hacer una pequeña reforma agraria en los predios que ellos aún poseían, ¿no? La Iglesia Católica tenía fondos, ¿no? Y van a hacer una reforma, ¿no? Obispo Larraín, que va a ser un ejemplo a seguir. Entonces Jorge Alessandri dice, ya, ok, vamos a hacer reforma agraria. Y promulga una ley de reforma agraria a comienzos de los 60. Sin embargo, el alcance de esa reforma agraria va a ser tan modesto que va a ser calificada como la reforma de macetero, ¿no? Porque la cantidad de tierras que distribuyeron los campesinos fue ínfima, porque la derecha no quería reforma agraria en ningún caso, porque ya la había negociado el año 38 con Pedro Aguirre Cerda. Entonces no quería soltar eso y lo que hace es soltar esta cosa que es un poco ridícula, que posteriormente Frei Montalva, a ser elegido el año 64, va a tomar esa ley de reforma agraria de Jorge Alessandri, pero la va a aplicar con ganas. Y el año 67 va a crear una nueva ley de reforma agraria mucho más ambiciosa y ahí sé que efectivamente se va a realizar la reforma agraria en Chile. Apoyado, imagino, por la Iglesia, como usted dice, sí, ¿no? La democracia cristiana en ese sentido es una especie de ensayo lo que hace la Iglesia Católica, más chiquito, que luego se va a aplicar a nivel nacional. Y Allende la llevaría más allá, entonces. Así después, es, ¿no? así es. Y terminaría Lo que hace Frei Montalva básicamente es destruir el latifundio, la vieja hacienda de la que estamos hablando. Lo que hace Allende es hacerse cargo de lo que estaba fuera del latifundio, el trabajador ocasional, por ejemplo, el que andaba en el campo, y también de los mapuches. Se le entrega tierra a mapuche. Perfecto. Oiga, mire, todo lo que influyó entonces la Revolución Cubana. Muy importante, muy importante. En nuestra historia, ¿no? Y en nuestra integración social. Así es. Se requirió una presión externa para que se llevara adelante esta cuestión que era fundamental, o sea, la situación de las ciudades, este hacinamiento de los sectores marginales, tenía que ver con que el campo no estaba cumpliendo con lo que debía ser. Y Estados Unidos ordenando el patio trasero, esta vez de manera democrática, pero bien sabíamos que después en otros también países
lo haría de manera violenta, ¿no? Claro, además que John Kennedy es Gatilla. asesinado poquito después y hasta ahí nomás llegó la Alianza Más Progreso. Claro, para mala suerte, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué habría pasado? Profesor, suena la campana. Ahí está. Hagamos un recreo, ¿no? Ya Hagamos la un vuelta, recreo. tarea para la casa, como corresponde Vamos, en nuestras vamos, clases, vamos, ¿no? vamos. Hacemos una pausa, seguimos en clase, no te vayas de la escuela. Muy bien, suena la campana. Ya, profesor, nos quedan los últimos 4 minutitos Ya, vamos, para vamos. presentar las tareas para la casa. Vamos, Bueno, hemos para la lavado casa, el para la libro ya casa, para la en la clase de hoy. Sí, Repasémoslo sí. rápidamente, ¿no? Muy bien. Este, por ejemplo. A ver. Claro, ese José Donoso, aquí Casa de estamos campo. hablando de literatura, ¿no? Ya. Es una alegoría literaria de lo que es la casa de campo como si fuera la sociedad chilena. Ya, léanlo acá porque está muy entretenido. Además, fue escrito en dictadura, así que tiene Es varias, muy entretenido, varias muy dobles interesante. lecturas. Y Vamos con José otro libro. Donoso es un entonces. grande, sí. Este, por ejemplo. profesor. A ver, vamos. Casara. Bueno, es Luis Orrego. Luis Orrego Luco, donde retrata una casa patronal chilena a principios del siglo XX y causa tal impacto que todos creían que estaban en el retrato, ¿no? Se fue, Sí, se fue de sí, tarro. sí, se sí, fue de sí, tarro sí, don sí, Luis sí. Orrego, porque Orrego Así Luco fue. era de la clase de No, alta claro, chilena, sí, 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 imagino. sí. Fue un gran personaje, así, muy Ya. interesante. Tiene hartas cuestiones escritas. Ya. Fue muy amigo de Rubén Darío en Chile cuando estuvo acá. Mira, con su azul. En su juventud bohemia alocada. Vámonos con otro libro. Este, por ejemplo, profesor, Vamos, también a usted ver. habló de este, que era el gran señor Claro. y raja Esto diablo de don Eduardo Barrios. Claro, ahí se retrata al patrón de fondo, ¿no? Desde la novela. Este desde era la más ficción. parecido al señor de la querencia. Podríamos decir que sí. Ya. Sí, sí, ¿Y sí, qué me sí. dice de este otro libro, profesor, también para A ver. hablar de él y sugerirlo, ¿no? De don Mario Góngora, ya, ensayo claro. histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. ¿Quién es Mario Góngora, profesor? Mario Góngora es uno de los más grandes historiadores chilenos, ¿no? Ah, sí, ah. De pensamiento conservador. Un historiador muy potente, formado en la Escuela de los Anales en Francia, donde trabajó historia social y también historia de las ideas. Ujú. Y en este caso, este ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, le gustaban los títulos largos. Sí, parece, es, ¿eh? es muy de historiografía eso, así como título académico interminable, así como las tesis doctorales, así como toda la portada con el título. Así Manso como, título. ay, muy descriptivo, ¿no? Muy descriptivo, de eso se trata. Entonces, él plantea lo siguiente. Esto se publica en la coyuntura de la votación por la aprobación de la Constitución del 80 en plena dictadura. Eso es. Y Mario Góngora representa a la derecha conservadora cercana al socialcristianismo. ¿Ya? Y un poco heredera de Manuel Montt Ahí en está don cuanto Mario. a la importancia del Estado. Ya. Cosa que la Constitución del 80, él lo vio claramente, desmantelaba. Interesante esa postura porque Mario Góngora apoyó la dictadura y después Sí. fue opositor a la dictadura. Claro, porque él se dio cuenta que más allá del golpe de Estado y del fin del gobierno de la Unidad Popular, que por supuesto la gente derecha en Chile estaba muy de acuerdo, lo que se estaba construyendo como institucionalidad ya era otra cosa, ¿no? Ya. Y era sobre todo la instauración del neoliberalismo en Chile, con lo cual él estaba en completo desacuerdo. Ya. Entonces él consideraba, y en este ensayo lo demuestra, de que Chile se construye desde el Estado. Es una tesis que él plantea. Ya desde la época colonial, pero en particular, como se dice en su ensayo, en los siglos Interesante, XIX y XX, porque él dice que la nación chilena se construye desde el Estado. Y es una mirada que hoy, ¿no? 2024, está más cercana o es vista más cercana a la izquierda. Exacto, entonces muy interesante hacer notar que en la derecha hubo un sector muy importante que apoyaba la intervención del Estado en la vida económica y que también era, digamos, estaba muy atento a las necesidades sociales de la población, ¿no? Muy lejano al neoliberalismo. Entonces, él lo publica en la víspera del plebiscito del 80, justamente para dar a conocer una voz disonante desde la derecha de este proyecto político, económico, social de la dictadura. Hoy Así día no que queda eso una... nos advierte. Qué interesante, profesora. Hoy día no queda una derecha que apunta a esta derecha congorista, si usted quiere, ¿no? Bueno, alguien que ha hablado mucho de eso es Hugo Herrera. Sí, ¿no? lo entrevistamos acá por su libro sobre Mario Góngora. Él está muy atento a esa tradición de la derecha chilena y plantea de que la derecha chilena economicista es problemática, porque se olvida de la construcción de un proyecto político y de la discusión ideológica doctrinaria, y que se debe retomar esa tradición, ¿no? Profesor, suena la campana.
Mira, al final terminamos haciendo la historia de la derecha chilena. Po. Así En es. Los dos capítulos anteriores. Claro. Primero y segundo, Ha sido se entronca con eso. algunos aspectos, porque hablar de la derecha chilena es de largo aliento Sí, claro, y durante imagínense. un buen periodo es prácticamente hablar de la élite política chilena. Entonces, es mucho que hablar, mucho que hablar. Pero dentro de eso, sí, yo creo que hemos tratado Perfecto. algunas cosas que pueden ser interesantes para los televidentes. Profesor, muchas gracias por su clase. ¿Ah? No, muchas gracias, Por Freddy, esta por iluminación que invitarnos nos entrega semana acá. a semana sobre nuestra historia, profesor. Ajá. Que nos permite, por supuesto, seguir avanzando, ¿no? Como sociedad. Sí, esa es la idea que nos sirva, por ejemplo, ahora, como lo que acabamos de conversar de lo que es la derecha actual, ¿no? Y de cómo ha sido la derecha a lo largo de nuestra historia. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias también por la sintonía y por haber venido a la escuelita de Stock disponible, esta comunidad del pensamiento.